Hola a todos, bienvenidos a este podcast Mentes y Corazones hacia una educación sostenible. Yo soy Chadia Pérez, licenciada en Educación Preescolar, y hoy los acompañaré en un viaje de historia y futuro. Hemos, Haremos un recorrido por cómo surgió la idea de sostenibilidad en la educación y cómo ha evolucionado hasta formar parte de nuestra vida cotidiana. Me acompañan 5 maravillosos invitados. ¿Cómo están, chicos? Un cordial saludo para todos. Mi nombre es John Eduard Pérez Ramos. Soy normalista y licenciado en literatura y lengua castellana. Además de eso, soy docente en ejercicio. Un gusto, soy Yolima Álvarez Ayala, licenciada en Educación Infantil con énfasis en Educación Física. Hola, saludos a todos. Mi nombre es Marcel Mercado. Soy educador y formador en procesos de educación para el desarrollo sostenible. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gisela Patricia Guerra Mieles, licenciada en Literatura y Lengua Castellana. Hola, saludos. Soy Janet Moreno Rodríguez, licenciada en Educación Infantil con énfasis en Humanidades. Bueno, para empezar, Marcel, cuéntanos, ¿cómo empieza esta historia en 1987 con el informe Nuestro Futuro en Común? Bueno, Chadia, es un gusto responder a tu pregunta. El informe Nuestro Futuro en Común, también conocido como Informe de Brundtland, introdujo en 1987 el concepto de desarrollo sostenible. Como bien lo mencionaste, en él se define este desarrollo como la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Este informe marcó un punto de inflexión porque puso en evidencia que el desarrollo económico no podía seguir avanzando de espaldas a la protección ambiental. Es decir, no se trata de crecer económicamente, sino de hacerlo de forma responsable y consciente del impacto que nuestras acciones tienen sobre los recursos naturales y los ecosistemas. Además, a partir de ese momento se empezó a conocer a la educación como una herramienta clave para lograr ese cambio. La idea era que educar en sostenibilidad es formar ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con el cuidado del planeta y la equidad social. Exacto, ahí sembraron la semilla. Gisela, ¿qué pasó después en 1992 en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro? Bueno, Chadia, vemos que en 1992, en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, fue un momento demasiado histórico y realmente inspirador. Vemos que se adoptó la Agenda 21 y allí se dejó claro que la educación era una herramienta indispensable para el cambio. Ya no era solo una cuestión técnica o científica, sino profundamente humana. Me parece clave que se reconociera lo que se dice en la Agenda 21 y el capítulo 36, que la educación es indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? Bueno, esto significa entender que si queremos un mundo más justo, más equilibrado, debemos empezar por la escuela, por el aula, por los espacios cotidianos de aprendizaje. Además, esa cumbre abrió las puertas para hablar no de educación ambiental, sino de una educación que transforme. Y desde mi campo, que es la literatura, también se puede educar para la sostenibilidad. ¿Cómo podemos lograr esto? Leyendo obras que despierten empatía, que cuestionen la realidad, que nos conecten con otras culturas y formas de vida, porque al final la sostenibilidad también es una forma de narrarnos de nuevo como humanidad. Y eso comienza con palabras, con historias, con sueños que se vuelven acción. Me encanta eso, la educación como motor real de cambio. John, tú que eres educador, ¿cómo ves ese primer impulso hacia la educación sostenible? Bueno, Chadia, creo que ese momento fue un parteaguas. Empezamos a entender que no bastaba con enseñar contenidos aislados sobre el medio ambiente.
La educación debía transformarse en un proceso integral que promoviera no solo conocimientos, sino también actitudes responsables, habilidades para la vida y una ética del cuidado. En mi experiencia como docente, he visto cómo la educación ambiental ha pasado de ser una actividad ocasional o extracurricular a ser parte del currículo, pero aún queda mucho. Se necesita una educación que despierte la conciencia crítica, que inspire a actuar y que forme ciudadanos comprometidos con su entorno. Recuerdo una frase de la Agenda 21, la cual me gusta mucho, abro comillas: la educación debe orientarse a modificar actitudes y comportamientos, cierro comillas. Esto implica cambiar nuestra manera de enseñar. No se trata solo de llenar cuadernos, sino de llenar corazones y mentes con valores como el respeto, la justicia social y la solidaridad ambiental. Ok, chicos, pasaron 20 años y llegó la cumbre de Río +20 en 2012. Yolima, ¿qué novedades trajo ese encuentro? Fue un llamado de atención muy fuerte. Se reconoció que aunque habían avances, el planeta seguía enfrentando crisis climática, económica, social. En el futuro que queremos, documento final de Río +20, se insiste en que la educación es un elemento esencial para lograr el desarrollo sostenible y se señala que hay que reforzar su papel en todos los niveles. Fue como decir, sí hemos hecho algo, pero no suficiente. Así es, Yolima. Y en 2015 se promulgan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS. Janet, ¿cómo encajan en esta historia? Bueno, Chadia, son fundamentales. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible le dieron nombre y estructura a esa esperanza. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, por ejemplo, habla explícitamente de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Y el 4.7 dice algo que me parece central: asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para promover el desarrollo sostenible. 2015. En pocas palabras, no hay desarrollo sostenible sin educación sostenible. Es increíble cómo ha evolucionado todo. De preocuparse por los recursos naturales a pensar en el bienestar de las sociedades enteras. Marcel, ¿qué cambios concretos has visto tú en la forma en que educamos para la sostenibilidad? Bueno, ha habido muchos cambios. Voy a plantearlo desde un ejemplo. La ecología se enseñaba antes como si fuera un contenido adicional, un tema extra dentro del currículo. Era algo que se veía en forma aislada, como si cuidar el medio ambiente fuera una asignatura más y no una responsabilidad compartida. Pero hoy, afortunadamente, esa visión ha cambiado. La educación para la sostenibilidad ya no es un tema marginal, atraviesa todas las áreas del conocimiento, como habían expresado nuestros compañeros anteriormente: las ciencias, las matemáticas, la literatura, la educación artística e incluso actualmente en nuestras áreas desde la educación para la paz. Fíjense que el enfoque actual busca formar estudiantes críticos y conscientes, que no solo aprendan conceptos, sino que también reflexionen sobre el impacto de sus decisiones en el entorno y la sociedad. Se les enseña a pensar de forma sistémica, a identificar problemas y proponer soluciones desde lo local con una mirada global. La idea es que los niños y niñas no sean espectadores, sino agentes de cambio, personas activas, capaces de contribuir a un mejor futuro justo y sostenible. Y eso conecta directo con el corazón de la Agenda 2030. Yolima, ¿qué papel juega la educación sostenible en el cumplimiento de la Agenda 2030? Un papel vital. La Agenda 2030 plantea que transformar nuestro mundo requiere cambiar cómo pensamos y actuamos. La Agenda 2030, preámbulo: eso solo se logra educando de manera diferente, enseñando cooperación, empatía, resiliencia. No se trata de transmitir contenido, sino de formar ciudadanos planetarios.
Ok, John, en tu experiencia, ¿qué retos enfrenta la educación sostenible hoy? Shadia, pues la verdad es que son varios y muy complejos. Uno de los más urgentes es que todavía persiste una visión muy tradicional de la educación, centrada en la memorización y la evaluación estandarizada. Este enfoque limita mucho la participación activa de los estudiantes y desconecta el aprendizaje de la vida real. Otro gran reto es la formación docente. Muchos maestros y maestras no han sido preparados para integrar la sostenibilidad en sus prácticas pedagógicas. Y no me refiero solo de pronto a enseñar sobre reciclaje o cambio climático, sino a crear ambientes de aprendizaje donde se fomente el pensamiento crítico, el diálogo intercultural, la resolución pacífica de conflictos y la toma de decisiones responsables. También enfrentamos barreras estructurales como el currículo rígido, la falta de recursos, la escasa articulación de las políticas educativas y los contextos locales. A veces queremos formar ciudadanos del siglo XXI con métodos del siglo XX. Para mí, educar para la sostenibilidad es educar para la vida. Es preparar a los estudiantes no para responder preguntas de un examen, sino para hacerse preguntas profundas sobre el mundo que habitan y su papel en él. Y eso requiere valentía, creatividad y una pedagogía del compromiso. Maravillosa intervención, John. Gisela, como joven, ¿qué mensaje nos dejarías sobre educación y sostenibilidad? Bueno, Chadia, yo diría que el momento de actuar es ahora. Nosotros los jóvenes ya no queremos que nos hablen de un futuro lejano, como una promesa que tal vez llegue. Queremos ser protagonistas del cambio en el presente. Queremos una educación que nos prepare no solo para conseguir un empleo, sino para transformar el mundo. Necesitamos que la escuela nos enseñe a cooperar en lugar de competir, a cuidar en lugar de consumir sin medida, a pensar críticamente, pero también a sentir con empatía. Que se valore nuestra creatividad, el pensamiento divergente, la acción colectiva. Desde nuestra perspectiva como jóvenes, o bueno, mi perspectiva como joven, una educación sostenible no es una materia más, es una forma de vivir, de relacionarnos con la naturaleza, con los demás y con nosotros mismos. Queremos aprender a innovar, sí, eso lo queremos, pero con sentido ético, a construir soluciones, pero también a sanar heridas sociales y ambientales. Así que mi mensaje sería que escuchemos a los jóvenes. No somos el futuro, somos el presente. Y si queremos construir un mañana más justo y sostenible, tenemos que empezar desde hoy, pero no solos, tenemos que empezar todos juntos. Excelente mensaje, Gisela. A ver, Janet, ¿cómo ves el futuro de la educación sostenible? Bueno, Chadia, lo veo optimista. Claro que cada vez más se reconoce que educar para el desarrollo sostenible no es una opción, es una necesidad. Como dice la Agenda 2030, nadie debe quedar atrás. Eso incluye darle a cada persona la oportunidad de ser parte de la transformación. Bueno, chicos, muchísimas gracias por hacer parte de este podcast. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de la educación sostenible. Recordemos, educar para un mundo mejor es nuestra tarea más urgente y hermosa. Hasta pronto, chicos. Chao, muchas gracias por el Chao. espacio. Gracias por la Gracias por la invitación. invitación. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes.